Segundo bloque, venimos con todo, me encantó. A lo loco, me creo encantó. que las redes están ardiendo en O sea este que me momento. encantó y además, ¿sabés lo que más me gusta de esto? Primero porque mucha gente lo está viendo online y segundo lo que nos permite hoy 10 años después, las redes, la tecnología, que esto pueda estar subido, que vos lo puedas viralizar, incluso que quede históricamente para otros chicos que quieran hacer sus tesis o lo que sea y tengan a los protagonistas acá en vivo, ¿no? 10 Con años dos como después. nosotros que lo vivimos en ese Sí. momento y lo podemos... Voy a Eduardo, y ahora en este segundo capítulo que es mirar un poco hacia adelante. La pregunta es esta, y para el resto también para que la piensen. Vamos a suponer que en ese momento ese grito, ese abrazo no hubiera ocurrido porque Cobo se hubiera asustado, le hubieran amenazado a alguien, o le hubieran dicho que Cobo hubiera dicho, lo lamento por esto, pero mi voto es negativo, ¿no? O lo que sea, o afirmativo, no sé cómo era en ese momento. Y el tipo se hubiera dado vuelta y hubiera salido haciendo... ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál era el escenario B? ¿Había un plan B, una jugada de ajedrez en caso de que esto no surgiera? ¿O ibas a... A ver, había una conciencia y un temor porque se vaya profundizando la conflictividad. Yo dije en algún momento del bloque anterior, el productor no había salido por acciones testimoniales. A ver, muchas veces hemos hecho acciones testimoniales. Es como si en este momento en la sequía dijera, se hace una asamblea en Bragado para reclamarle a Macri que no sé qué cosa. O es una acción testimonial, o sea, se marca, se pone en la agenda y cada cual se va a su casa. No cambió en lo inmediato. La acción de los productores era una acción de transformación, de modificar. Con el tema de las retenciones y la 125, el tema de retenciones, pero también los problemas de la ganadería, de la lechería, de muchísimos rubros que ya estaban producto de Guillermo Moreno cada vez peor. Entonces el productor dice, basta de esto. En el fondo algún porcentaje también que basta de este gobierno, algunos lo sentían con toda franqueza, pero sí, basta de esta política, que cambie la política. Entonces no era no fue una cuestión así, digamos, pasajera. Si Cobos no hubiese votado de esa manera, y nos hubiesen empernado, como se dice, con el tema de y se profundizaba la conflictividad, vaya a saber qué forma hubiese tomado, era lo peor que podía pasar. Por eso el gran aporte de Cobos, rompiendo su relación con el gobierno, quedando aislado, teniéndose que ir a Siberia en términos políticos, pero fue pacificar. ¿Vos qué pensás? ¿Qué hubiera ocurrido? Además de todo lo que dice Eduardo, ¿no? No, muy similar. La gente hubiera salido muy agresivamente a la ruta, a ustedes les hubiera costado frenar la bronca de eso, porque donde te viene la primera liquidación de grano, tirás una soja y te tiran un 48, ustedes que son productores, te dejaron sin aliento, no voy a pagar una sola cuenta. Hubiera sido difícil conducir, y sobre todo creo que lo que hubiera habido gran conflictividad, la gente no hubiera salido de las rutas, sino que se hubiese agravado el tema. Y esto es lo que, como bien dice Eduardo, interpretó bien Cobos. Había que pacificar el país y salir del conflicto, y ese es el voto de él. Quizá, como dirigentes gremiales, si queríamos liderar una revuelta, como decía el gobierno que era lo que queríamos hacer, una votación adversa nos hubiera puesto en una situación difícil de seguir confrontando. Así que... Decime una cosa, ¿vos te acordás cuando... Me parece que hubo un llamadito, che, Moyano, alertar a los camioneros? Y te acordás que empezaron y alguno salió y dijo, muchachos, nosotros en el campo sabemos de armas, ¿no? Y entonces alguno le dijo, a ver, si te haces el loco, el productor sabe cualquier cosa como disparar al aire, ¿no? Ese fue un momento difícil, ¿no? Porque, a ver, los camioneros que venían a patotear... Moyano estuvo sentado también en una mesa con nosotros un día que estábamos, no sé si en la... Pero fue antes del tema de la amenaza de... No, eso fue otra, esa fue otra. Después arrugó a las 24 horas, me parece, los camioneros dijeron, che, Gaucho, si nos comemos un perdigonazo... No, incluso algunos hablan que había algunas abejas listas para salir. Pero lo que me parece, y recuerdo una anécdota, nos invitan a la FADEAC, a una reunión, estamos en la FADEAC, y al poco de empezar la reunión aparece un señor y dice, estamos saliendo del noticioso de televisión, que estamos reunidos. Y Moyano agarra la palabra y dice, señores, si esto sale por televisión, es que no quieren hacer ningún tipo de arreglo. Así que acá levantamos la reunión. Y se terminó la reunión. La idea era ver cómo podíamos salir del conflicto.
y la verdad que no pudimos. Vos, en un momento, y yendo un poco a la actualidad, te quedaste un poco sorprendida con algo que nos dijo Carlos hace un rato, ¿no? Sí. Te quedaste muy sorprendida, me parece como que te choqueó, y ¿no? nosotros expectantes. También. Claro, No, sí, sí, mira, sí, yo sabemos. escuché de amenazas, digamos, de una suerte de persecución a Eduardo y a su hijo, que también a todos le pasaron cosas muy feas, a los vicepresidentes también, hubo cosas muy feas y muy raras, y a los periodistas también, digamos. Moreno nos tenía a todos en una situación medio de amenaza, velada, pero estaba, se trabajaba con mucha incomodidad. Pero yo escuché muchas cosas horribles en la 125, pero lo que escuché de Carlos hoy me pareció lo peor que escuché en materia de amenaza e intimidación. Contánoslo porque está bueno, ¿no? Y Cuando uno de está en falta de democracia, respeto a la República. Está bueno que algunos que todavía guardan ese recuerdo... que ¿Querés sepan- contar No, los dos sí. episodios que me No, contaste? sin duda que el gobierno tenía una concepción del poder en donde tenía que contar con los recursos económicos, y si bien es cierto manejaba las grandes variables económicas como el Banco Central, como la energía, no podía manejar los recursos del agro. Entonces la 125 que venía a apropiarse de una renta, de un recurso importante para consolidar su poder. Y lógicamente no pudo, porque encontró una resistencia de los productores. Entonces, ¿qué buscó el gobierno después? ¿Cómo introducir dentro de la mesa de enlace alguna grieta para romper la mesa de enlace, generando algún negociado en la comercialización de grano? Y eso es lo que buscó el gobierno. Cuando quería hacer la Junta Nacional de Granos, pero no la sabían gestionar. O sea, la Junta Nacional de Granos no era para el beneficio de los productores, era para el beneficio de ellos. No la sabían gestionar. Entonces necesitaban de una organización que tuviera la capacidad y el conocimiento de gestionar la comercialización de grano. Y ahí lo buscan a te Coninagro. buscaron a Claro, vos. lo buscan a Coninagro, quieren que Coninagro se baje de la mesa de enlace. Ya se había ido Sancor porque lo habían presionado también. O sea, recibimos muchas presiones. Nuestro Coninagro tiene una serie de federaciones que están integrados en la cadena, no son solamente productores. Entonces el gobierno en cada uno de esos eslabones trataba de romper esta estructura, porque sabía que había detrás de esto, no eran solamente los productores, había como dije al principio, el interior del país estaba en el monumento de los españoles. En el momento de la bandera no eran todos productores. Pero el gobierno te fue en concreto a Pero ofrecer romper la mesa de enlace, pero ¿cómo? Y seguramente ofrecer un negocio en donde estaban dispuestos A que la Junta Nacional de Granos la manejaran ustedes, ACA o alguien que tuviera. a tener una mayoría en el manejo de la estructura, evidentemente. ¿Y podés contar quién te lo ofreció? Sin duda vino la Presidenta de la Nación. En persona te ofreció romper la mesa de enlace y darte la mitad del negocio. Claro, a ofrecer el negocio. Nosotros dijimos que nosotros no íbamos a aceptar esas condiciones, que no era nuestra intención, y lógicamente generó un malestar mayor eso, que después tuvimos que padecer las consecuencias, las presiones de Moreno, con las amenazas de quitarnos los ROE, de quitarnos la prefinanciación de exportaciones, hasta que bueno... Eso fue el día del almuerzo, que ella después se quedó hasta tarde. Se quedó hasta Ese tarde. día te quiso comprar. Sí, sin duda. Ellos querían con lo mismo que le pasó a Eduardo, cuando le hacían ofrecimientos. Y bueno, primero por las buenas y después por las malas, ¿no? Y Vos después le cuando te gustaba, fueron... porque cuando- eras medio langa, Para ¿no? que no termina. Vos le gustaba esa presidenta. O sea. Era un tipo medio No, langa. yo la Una vez- presidenta le tiraba a los perros a Burjaile, cuidado. Ah, mirá vos. Después te fueron a buscar a Esa tu es una casa. primicia. Sí, sin Escuchá duda. la también- segunda parte. también fueron, Le fueron a tocar o sea, el timbre de la casa. Fueron a mi casa en su momento también a hablar del tema, a ver si había alguna posibilidad de avanzar en esa negociación. Y yo le dije que directamente era imposible eso, que ni personalmente ni la empresa que estaban detrás de nuestra organización iban a aceptar esas condiciones. Y bueno, la reunión terminó allí, pero después entraron las amenazas de Moreno, las amenazas de la FIP, con lo cual... ¿Contra los miembros de Coninagro? No, y contra él, vos contra mismo? él. Sí, contra mí, que Moreno pedía la renuncia mía. Y también quería quedarse con el negocio de ACA, se Pero lo quería dar a los otros. Sin duda querían quedarse con el negocio de los granos, porque era la soja $600, querían quedarse ellos con los $600 y al productor pagarle lo que ellos quisieran, ¿no? Ese era O sea, en ese es el síntesis, eje de la cuestión. La presidenta te quiso sobornar, después te mandó al ministro de Agricultura a sobornarte a tu casa, y después, como no te pudo sobornar, lo mandó Madero a Moreno a que te corten la cabeza. A presionar, y hasta que un día en una asamblea el 9 de julio, cuando entramos a esa gran asamblea del 9 de julio, donde la gente, los productores digan, Gareto no se va, bueno, hasta que
En la próxima reunión se lo dije a Moreno, digo, a mí no me va a echar ni el gobierno, me van a echar los productores o me voy a ir de Coninagro cuando culmine mi mandato, que es lo que hice, con la diferencia de que yo me iba a ir a mi casa, al campo, que es lo que a mí me gusta, y que sin duda él algún día va a quedar, en lugar de quedarse en su casa, va a quedar preso. Y quedó así nomás, ¿no? ¿Y hubo algún ofrecimiento en alguno de después no ustedes? te molestaron más. Nunca más molestaron. Tenía una ventaja con respecto a ellos. La primera ventaja es que me conocían que por mi carácter y por mi manera de pensar, difícilmente me aguantara cualquier cosa de esas. Y la otra, que también era muy importante, que tenía vicepresidentes que si me reemplazaban eran 10 veces peores que yo. Así que yo creo que era un apoyo muy grande, pero les hubiera costado mucho más manejar a los vicepresidentes, porque como ustedes saben, Confederaciones Rurales somos, y en todas las entidades somos productores directos que estamos ahí trabajando, por lo cual la calentura que teníamos era de todo compartida. Claro, te sacaban a vos y iba a venir otro. Sí, venía Néstor Rulé, por después ejemplo. venía Ricardo. Después venía Ricardo, después seguía Javier, bueno, Sí. Jayo. ¿Y en tu caso hubo llamado? A nosotros nos ofrecieron manejar la Secretaría de Agricultura Familiar, ofrecimiento, en algún momento, no en la 125, tiempo después, cuando pierden las elecciones del 2009, y se dan cuenta que la mesa de enlace había sido aglutinadora de muchos sectores de oposición. A ver, recordemos que de Narváez le gana a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires. De Narváez, Macri, de Narváez, sí, bueno, Solá. Era esa terna, ¿no? Está bien. Sí. Pero por mencionar candidato contra candidato, ¿sabes? Se vio desorientado. Entonces me llegaron a plantear, pedí lo que quieras. Digo, lo que yo quiero es andar tranquilo por la calle y volver a mi pueblo. A ver, ¿qué otra cosa quiero en la ¿Qué vida? respaldo tenías vos? Y además vinieron amenaza, cosas, escrache. Tu hijo lo mandabas con guardaespaldas al jardín, ¿no? Fuleras. En el 2008, Santiaguito, que tenía 3 años y medio, 4, iba al jardín con 2 custodios de civil, ¿entendés? O sea, a 2 cuadras tenía que ir de civil, o sea, cosa muy jodida. Qué bueno contarlo esto. Es bueno tocar hoy el tema de la relación que siempre existió históricamente de esa antinomia campo-ciudad, que en esa protesta no apareció, al contrario, apareció un respaldo del sector urbano, que incluso gente que tenía complicaciones, que estaba parada 1 o 2 horas o lentecidos sus movimientos a través de los paros y de la gente en la ruta, y cuando llegaba a la salida te decían: estoy con ustedes, no se preocupen, he tenido que esperar 1 hora, pero estoy con el campo. Y eso no era 1 o 2, sino que era mucho. Entonces cambió esa relación que esa relación histórica, que el campo era un sector privilegiado, que no generaba empleos, que no generaba... Sobre todo en las ciudades grandes, porque las ciudades del interior saben que se vive así, pero la ciudad de 500.000 habitantes para arriba... Me un agregado cortito. Primero, la capilaridad que hay entre el campo y la ciudad. O sea, ¿cuántos hay que vienen de una familia que era de Bahía Blanca, de Arequito, de Santa Fe, que se tuvieron en algún momento que ir a la ciudad y quedaron parientes allá? Quiere decir que el campo ciudad está muy vinculado, digamos, ¿no? Y por otro lado, también quedó claro que la cuestión de solidaridades existen cuando los sujetos son distintos. Nosotros no éramos ni piquetero, ni sindicalista, ni qué sé yo qué, digo, toda esa clase dirigencial que, yo con todo respeto digo esto, en muchos casos, no en todos, no cuenta con prestigio. Nosotros éramos un sujeto nuevo, éramos un sujeto distinto de representación de los agredidos. Y mucha gente tomó partido por los agredidos contra los agresores. Yendo a lo que vino un poco después y avanzando para que queden algunos mensajes, ¿no? Vos mencionaste la gente estaba con nosotros. Ahora, en el 2011, cuando vienen las elecciones y alguien tira, el campo votó a Cristina. Sí, a mí me agarró Magdalena Ruiz Guiñazú, me pedía explicaciones. Pero el campo votó Cristina, después nosotros diferenciamos, pero saco los números y realmente es mucho más gente que el tipo que vive el 9 de julio, ¿no? Y entonces empezamos con, el sector de la metalmecánica.
Y hay mucha gente dijo, y no sé si a ustedes les pasó, che, Gaucho, yo salía a Palermo, salía acá, les di apoyo y ahora la votan a Cristina porque más o menos las cosas se les acomodaron. ¿Ustedes no sintieron ahí después en el tiempo como que hubo un poquito de desconexión? Como que a lo mejor todo ese enamoramiento un poco se perdió cuando las cosas más o menos se normalizaron en el campo y el campo bajó los decibeles. Sí, fue extraño. Yo creo que mucha gente pensó, bueno, ya los apoyamos en la protesta, ahora vamos a pensar un poco más en nosotros, en las fórmulas que había para electorales, ¿no? A mí me extrañó, reconozco que me extrañó mucho porque era un cambio, ¿Por qué cambió? un cambio muy drástico. En ese momento el conflicto del campo era la prioridad principal. Hoy, en el 2009. Hoy por ejemplo, la problemática del campo puede estar en cuarto o en quinto lugar. Vos le preguntás a un ciudadano, ¿cuál es el problema principal? Y la inseguridad, la plata no me alcanza, la inflación. Tengamos en cuenta que fueron 3 años en donde el gobierno utilizó toda su prensa, toda la propaganda para tratar de destruirnos y enemistar a la gente con el campo. Y por otra parte, yo siempre digo que los productores somos muy pocos. Lo que sí nos falló es la gente de las ciudades, de los pueblos, la gente urbana, digamos, que creyó que lo que le estaba ofertando Cristina era un mejor pasar. Digamos que hay muchos votos que son del bolsillo de la prioridad. Claro, porque gana bien Cristina. Gana muy cómodo. Y lo que nosotros no pudimos hacer es demostrar que se había mejorado justamente por lo que nosotros habíamos luchado en el 2008. De cualquier forma, hubo otro hecho importante, y se da en muchas elecciones argentinas, que es el factor necrológico. El fallecimiento de Néstor Kirchner ayuda a que la gente sienta pena por la viuda y vote por Cristina. Agrego una cosa a todo lo que comparto en parte, porque es complejo, ¿no? O sea, gana Cristina en el 2011 y me agarra Magdalena por continente y dice, sí, explíqueme qué pasó, el campo le votó a Cristina. Digo, perdón. Que las cuentas daban así, en el 2009 la ruralidad votó en contra de. En el 2011 la ruralidad no encontró opción. ¿Vamos? Porque de lo de Rodríguez Sá por un lado, Duhalde por otro, Alfonsín hizo fórmula con De Narváez, una cosa así medio rara, digamos, se dispersaron y se fragmentaron de tal manera que la oposición no dio una opción. El macrismo era un fenómeno aldeano, si se quiere, digo, acá de la ciudad. Macri no vio el momento, porque algunos le dijeron Macri andá, y Macri entonces, dijo, mejor me quedo. Entonces, a ver, grabemos esta frasecita. En el 2009 la ruralidad votó en contra de la agresora, ¿está? O los agresores. Y en el 2011 la ruralidad no encontró opción. Entonces la ruralidad, que no son solo productores agropecuarios. Sí, la maestra rural. 9 de cada 10 productores agropecuarios no le votaron a Cristina, no tengan ninguna duda de eso. Pero la ruralidad es una cosa más compleja. Esa ruralidad no encontró opción y terminaron votando en Chivilcoy, en Pergamino, qué sé yo, en Chacabuco. Terminaron votando a Cristina, porque no había otra opción. Por falta de opción política. Claro. Ricardo, entonces, ¿te parece no nos carguen que hagamos... la mochila a nosotros? ¿Me explico, maestro? No. ¿Te parece que hagamos un pequeño corte y pasemos para no pasarnos de hora? Me parece perfecto. Vamos. Unos minutitos de propaganda y volvemos a Nueva Ola y seguimos hablando con los 4 fantásticos.